Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado, que alcanza a toda la humanidad. Concédenos asemejarnos a Él, y haz que, así, como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la liturgia de la palabra, en la cual se nos proclamará la pasión del Señor. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevando a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirlos: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho:
no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y así poder comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los discípulos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo:
Entonces, ¿tú eres rey? Y Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no en él ninguna culpa. Es costumbre a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: miren, se lo saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. La corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: he aquí. Los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, y dijo Pilato a los judíos: he aquí a su rey. Ellos gritaron: claro. Pilato le contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino: este ha dicho, soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura,
tejida de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: no la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos un momento, hacemos una pausa. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado. Al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos allí en casa y reflexionamos sobre esta celebración de este día. El Viernes Santo, la Iglesia celebra la Pasión del Señor. Esto que hacemos casi en todas las comunidades parroquiales a las 3 de la tarde es para celebrar el momento en que aproximadamente murió nuestro Señor Jesucristo. Por eso los detalles
en la entrada, los sacerdotes entramos y nos arrodillamos para recordar ese momento, justo a las 3 de la tarde. Así se hace la liturgia de la palabra, y en la lectura de la pasión nos arrodillamos en el momento en que se menciona la muerte del Señor. Luego tendremos la adoración de la cruz y finalmente la comunión eucarística. Cuando meditamos hoy la pasión, ya es según el evangelista Juan, y la meditamos como hicimos el domingo de Ramos pasado, sin embargo vemos algo muy distinto. Ya no hay cantos de alabanza, ni ramos, ni alegría, y es la misma pasión. Aunque creo que tampoco entenderíamos bien el misterio pascual si convertimos el día de hoy en puro dolor y muerte. El Viernes Santo para un creyente refleja, como en ningún otro momento en el año, la contradicción de Dios. Salva al ser humano, y el ser humano tratando de no dejarse salvar. La oración inicial es una ilustración de lo que significa el sentido de esta celebración. Se dirige a Dios y se le dice que ya que nosotros llevamos en nuestra vida y en nuestra humanidad la marca de la muerte por el primer pecado del hombre, está pidiendo a Dios esa oración que nos conceda, aunque naturalmente llevamos en nosotros esta marca humana, nos conceda asemejarnos más a aquel que plenamente nos ha rescatado de esa caída, de esa muerte total o espiritual, que es Cristo, que nos conceda eso. Porque por la gracia abundante que nos da el Señor, porque el ser humano, aunque tuvo de frente a Jesús, aunque muchos lo tuvieron cerca a Él en su tiempo y en su momento, muchos no entendieron y no se unieron a ese acontecimiento. Y hoy también, aunque muchísimos de nosotros nos asomamos al hecho cristiano, reflexionamos en la liturgia cristiana, conocemos del cristianismo, no dejamos que esa gracia de Cristo toque nuestra vida. Es eso. Entonces es la contradicción. Lo que Dios quiere y lo que los seres humanos a veces no permitimos que Dios actúe. O que la vulnerabilidad humana se convierta en una contradicción. Porque Dios nos salva y espera que nosotros le permitamos entrar en nuestra vida. Esa es la historia de Dios con nosotros, como lo muestran incluso todas las descripciones del Evangelio. Escuchando atentamente, uno mira a Pilato como trata de decir que él no tiene allí ninguna culpa, que no quisiera, les muestra al hombre. Cuando lo amenazan al decirle que es que si lo declaran rey o si lo liberan es enemigo del César, Pilato por nada va a querer pelear con el César, y por eso les dice de una manera pues muy viva, muy perspicaz: ahí tienen a su rey, para quitarse ese malentendido que pueda presentarse. De pronto el César diga: está Pilatos dejando revolucionar al pueblo, ahí tienen a su rey, no, crucifíquenlo. Es el drama del dolor humano, no lo entienden ellos mismos, no lo viven, es una contradicción, porque casi nada es bueno o malo, o es éxito o fracaso total. No entendieron a Jesús en su época, como muchos de nosotros no lo entendemos. Para nosotros como seres humanos es una gran contradicción tener que soportar en nuestra vida el dolor para engendrar vida. Hay tantos rostros en la vida desfigurados, pobres, enfermos, muchos que sufren
más allá de un simple lecho, una historia de enfermedad que no se cura y que no entendemos por qué tantos hermanos tienen tanto dolor. Podríamos asemejar ese mismo dolor a la experiencia del siervo de Isaías, que nos dice la primera lectura. La misma contradicción de Cristo. Morir abrazando una cruz y nosotros hoy recordar esa cruz para bendecir ese madero santo como el árbol de la vida, no como un instrumento de un homicidio, sino como el árbol de la vida. Si en un árbol perdimos la gracia divina, la justicia original, en otros árboles de la cruz recuperamos la gracia de Dios, la vida de Dios. Si contemplamos entonces en esta tarde el mal en el mundo que parece acampar a sus anchas como quisiera y que a veces se centra en los más indefensos, casi siempre vemos que los más indefensos son los que más sufren. Los pobres sufren, que hay ricos materiales que sufren porque no tienen sino dinero y no tienen felicidad, pero es una persona indefensa, es una persona que tal vez no tenga la culpa de nacer en una familia muy pudiente y tristemente muy lejos de todo, solamente con bienes materiales. Por eso digo, el mal a veces acampa por todas partes. Y así mismo lo hizo con Jesús y sigue ocurriendo hoy. El más indefenso y el menos indicado para ser juzgado, y sobre él se fue el mal de la humanidad. Cada domingo de Ramos y cada Viernes Santo palpamos la realidad de Cristo frente a la cruz. Y decimos, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no crece, no da fruto. La salud nace de la herida de Cristo, dice Isaías. Miren a mi siervo, un aparente fracaso, un rostro desfigurado, un ser humano acabado, y sin embargo, ese siervo del cual habla Isaías, ese Jesús sufriente, es nuestro Dios y es nuestra vida. Es la fuerza de la vulnerabilidad en Cristo que no se oculta, porque es Dios. Es Dios el que vence, no un ser humano. Es Dios que se hace hombre para que nosotros recuperemos la gracia de Dios. Es la fuerza de ese impedimento humano que no puede ir más allá, que no se oculta a los ojos de los demás y que aprendió a obedecer sufriendo, y que sufriendo nos rescata. Por eso hoy hay un estribillo que decimos mucho: con tu santa cruz, oh Jesús, redimiste al mundo. Y que no nos asuste eso. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene la última palabra. Eso lo decimos como creyentes y lo vivimos hoy como creyentes. La muerte no tiene la última palabra. Allí no termina Cristo. Si nosotros nos quedáramos pensando únicamente en ese momento de la vida de Cristo donde Él termina, pues no tendría sentido nada en el cristianismo. No tiene la última palabra. De una manera bien sencilla, porque el amor de Dios nunca fracasa, nunca. Dios le habrá dado permiso al maligno para que nos aceche y le habrá dado permiso para que nos tiente, pero el amor nunca fracasa. Y no es un poema, pero ninguna noche es eterna, y menos la noche de Dios no es eterna. Por eso estamos aquí, para recordar con veneración profunda la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero para pensar que más allá de la muerte está la esperanza de la victoria, del triunfo que Dios ha prometido sobre esa misma muerte.
muerto como un criminal, muerto en una cruz, insultado, torturado, desfigurado, maltratado, y allí Dios pendiente de un madero. Para nosotros la cruz es signo de victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Si Cristo como Dios no hubiera tocado todas las realidades, todas, si no hubiera agotado hasta la última gotica de dolor y de sufrimiento por nosotros, no habría redención, porque no se redime lo que no se asume, y Cristo ha asumido todo, no nuestras sonrisas, todos los dolores, para que nosotros entendamos que nuestros dolores Dios los ha salvado, y que no podemos coger esa malísima costumbre de lamentarnos de nuestra vida, de pensar que somos desdichados, sabiendo que Dios ya ha hecho todo por nosotros. Nos volvemos muy lamentosos, muy quejumbrosos, y Dios nos está diciendo: no se preocupe, yo he vencido el dolor, yo he vencido al mundo. Crean que he resucitado de entre los muertos, crean que vivo en medio de ustedes. Eso no es una mera historia acerca del pasado, que la pasión y la muerte de Jesús continúa todavía hoy en la gente y en los pueblos que sufren, en los pobres, en los hambrientos, las personas de la calle, de cualquier manera. Pero también creemos que Cristo nos lleva a la esperanza de la resurrección en muchos cristianos que luchan contra el mal, contra el pecado, en los que llevan esperanza y alegría a sus hermanos. Y esos hermanos se encuentran en aquel ser humano que lo acoge y que lo ayuda, la esperanza de la salvación. Ese es el modo como nosotros nos unimos hoy con nuestro Señor, Viernes Santo, ayudando al que sufre, ayudando al que necesita. Justamente ahora vamos a venerar la cruz. Antes de su muerte en cruz, Jesús dice: todo se acabó, o todo se ha cumplido, como dice el texto de Juan. ¿Qué es lo que se acabó y qué es lo que está cumplido? Es bueno que lo pensemos para que entendamos. Se acabó su tortura en la cruz. Recuerden que hoy celebramos, hoy en el hoy histórico 2020, cada que celebramos una Eucaristía, la celebramos de manera incruenta. No es que le estemos volviendo a repetir los dolores de Jesús, como nosotros satisfaciendo nuestra maldad, haciéndole a Cristo algo, no, es de manera incruenta. Esa salvación ya se dio. Se acabó su tortura en la cruz, su vida terrena se acabó y su tarea en el mundo se acabó. Y queda cumplida en Cristo la voluntad de Dios. ¿Qué quería Dios? Salvar al hombre, Yahweh. Y en esa voluntad de Dios está concederle el perdón de sus pecados por aquella gran revelación que hace de Jesús de que Dios es Padre misericordioso. ¿Qué hay que más nos golpee en la vida? Nuestros pecados. A eso no le encontramos ni médico, no le encontramos una solución. Nuestros pecados nos llevan a veces a enviciarnos en ellos y a caer en falta de virtud y en angustias y en desesperaciones. A todos el pecado nos angustia. Entonces se acabó esa vida terrena y en él se cumple la voluntad misericordiosa de Dios Padre para perdonarnos los pecados y después de ese perdón darnos vida a nosotros los seres humanos. Todo está cumplido por lo que respecta a su misión en la tierra de Jesús. Y estamos seguros, que es lo que decimos, que ya sigue. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se ha cumplido? Que el mal nunca triunfará de nuevo sobre él. La victoria final pertenece a Dios. Y lo decimos en el credo. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Pero todavía
lo que no está cumplido, y lo quiero compartir como una reflexión que la hagan en casa muy seria. ¿Qué sueña Dios para los seres humanos? Lo que tal vez no hemos entendido en el Padre Nuestro. Nosotros en el Padre Nuestro decimos: venga a nosotros tu reino. Y entonces nos quedamos esperando a ver si nos va a caer el reino de Dios por aquí. Esperemos a ver cuándo llega el reino de Dios. Yo creo que para el 2021, el 22, o cuándo será. Y el sueño de Dios es ese, para ustedes, para nosotros y para mí. Que se haga realidad a partir de nosotros. Él ya lo puso. Una tarea muy sencilla. El reino de la justicia. Es que eso es lo que nos pide, que seamos justos. Que nosotros nos convirtamos en más justos. Y eso depende de nosotros. Él ya lo ha puesto. Que esa justicia engendre para nosotros una verdadera fraternidad. Que entendamos que esa fraternidad la mira Dios con gesto de compasión, porque sufre la pasión de los seres humanos. Y que se cumpla el sueño de Dios de que seamos uno con Él aquí en la tierra, por el amor. Ahí traduzco lo que yo medio entiendo de lo que sea una Eucaristía y de lo que la teología nos diga. No es para entrar en adoctrinamientos, es para entrar en algo muy práctico, lo digo. Lo que todavía no espera Dios que se cumpla y que no se ha cumplido en los seres humanos es que Él reine en nuestros corazones y que Él reine en nuestras relaciones y en nuestra vida. Tal vez nosotros tenemos ahí una pregunta: todavía no soy capaz. Entonces hagamos que seamos capaces. Seamos más conscientes cada día, cada año, cada Semana Santa, cada día que nos presta el Señor. ¿Cómo puedo ser más justo? ¿Cómo puedo tener más amor, más compasión, más fraternidad, más verdad en mi vida? Porque nosotros somos los discípulos de Jesús los que debemos de cumplir esa tarea que no se ha acabado. En teología se dice: la salvación ya está dada, pero todavía no. Eso técnicamente se llama la tensión escatológica. ¿Ya se dio la salvación? Sí, en Cristo ya se dio la salvación, pero todavía no, porque nosotros no todos nos hemos dejado untar de esa salvación, ¿sí? No hemos dejado que toque la fibra de nuestra vida, y si de pronto dejamos que toque la fibra de nuestra vida, hay que llevarla hacia afuera, al hermano. No podemos quedarnos en un pietismo o en un perfeccionismo humano, sino en un acto de auténtica piedad y de perfección cristiana, no de perfeccionismo humano. Se trata de ser impolutos, tímidos, cerrados, serios. No, se trata de ser uno con Dios y uno en los hermanos. Mientras haya hermanos que sufren de hambre, que sufren de injusticia, y eso lo sabemos en todos los estratos humanos, económicos, del mundo entero, y mucho más en esta época, como vemos cómo un virus nos hace mover el mundo entero y una economía de egoístas, porque eso somos. Mientras nos falte ser más solidarios con los que sufren, con los enfermos y con todos, mientras no cambiemos en nuestra cabeza el verdadero sentido de hermanos, mientras no eliminemos esos males, seguimos llevando a cabo nosotros esa tarea. Esa es la celebración de la pasión del Señor, que nos recuerda que tenemos esa misión. Si vamos a celebrar una misión, una pasión, una Semana Santa, porque nos parece muy bonito los detalles que ponemos, no hemos entendido. Es que no se trata de las cosas que pongamos aquí. Esto es pasajero. El set que hemos creado en todas las parroquias es pasajero. Pasa el virus y desbaratamos todo esto. Pero lo que no podemos desbaratar es la intención del corazón, y eso es lo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos desde nosotros mismos, con pequeños detalles, pues entonces no sé cuándo. ¿Hasta cuándo será ese cuándo, Señor? ¿Cuándo nos vas a tocar el corazón?
Que esta celebración, repito, nos toque, nos haga vivir la pasión del Señor en los hermanos y hasta en nosotros, de forma que podamos ayudar a nuestros hermanos a resucitar con Él. Y hasta ahí llega nuestra existencia y nuestra misión, hasta que el Señor nos diga: se acabó, camine. Tenemos un tiempo, ¿hasta cuándo? No sé, no sabemos. Todos tenemos la misma tarea, desde el Santo Padre hasta el último feligrés que hayan bautizado antes de conventarnos en esta cuarentena, pero todos tenemos esa misión tan grande. Vamos entonces ahora a hacer la oración universal. Esa oración universal es por todas las circunstancias del mundo entero. Y luego, repito que al venerar la cruz, quizás nos parezca bastante extraño, pero venerar la cruz no significa, aún en este Viernes Santo, llorar la muerte de Jesús. Sí les digo, es cierto que hay una tristeza y hay una aflicción porque nuestros pecados causaron su muerte. Sin embargo, hoy aclamamos y la crucecita que tienen ustedes en los altares en la casa, se pueden arrodillar allí después, en el momento de la adoración, a venerarla, a agradecerle a Jesús que estuvo allí. Es como decir: uy, Jesús, usted se pegó unido en con unos clavos a esa cruz por nosotros, no tiene sentido. Y Cristo dijo: no, este es mi trono de victoria, este es mi trono de triunfo, yo no me quedo aquí, triunfo sobre los pecados de ustedes. Por lo tanto, la cruz en nosotros es el signo de la liberación. Jesús resucitó, está vivo, por tanto nosotros queremos vivir esa misma vida eterna que Él nos ha prometido. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie para hacer esta oración de fieles. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de ese pastor crezca en méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Rigoberto, su auxiliar Albeiro, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fila de sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. Y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra, con tu ayuda, la prosperidad de los pueblos
la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados y conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados. Proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos entonces, ya terminada la oración universal, vamos a pasar a la adoración de la cruz, a la segunda parte. Vamos a responder después de la invocación: venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Desde aquí en la casa adoramos la cruz de Cristo, victoriosa. Podemos honrarla colocándonos delante de ella y haciendo una genuflexión o besando la cruz. Pedirle a Dios que nos conceda por medio de Cristo su salvación, entendiendo lo que de verdad significa esta cruz para nosotros. Pueblo mío, que te he hecho, en que te he ofendido, responde.
Os invito a que en esta tercera parte participemos desde la casa de la Sagrada Comunión. Esta comunión nos acompañará hasta mañana. Son los días donde se dice no hay liturgia, o la liturgia está en silencio, porque Cristo está dándonos este tiempo de resurrección. Por eso, después de esta adoración de la cruz, veneración de la cruz, nosotros hacemos la comunión. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Siempre les digo que muchas gracias por seguir la transmisión, que es muchas gracias por estar aquí como comunidad creyente en la parroquia.
lo hacemos todos los párrocos y los sacerdotes con amor de pastores por ustedes, no tiene otro sentido. Estamos con ustedes, Dios no nos abandona y por eso hacemos celebraciones por ustedes. Gracias a quienes en la parroquia nos siguen, a quienes en tantas partes se unen espiritualmente a esta celebración, tantos amigos en Pereira, Dos Quebradas y en el mundo entero, muchísimos amigos que se unen. Queremos vivir esta experiencia espiritual. Yo de nuevo siempre les diré, gracias a los que están detrás de esta celebración, quienes hacen posible que lleguemos a ustedes así. Lo pudiéramos hacer el Padre Óscar y yo aquí solitos y pues de aquí no pasaría, pero llego a ustedes porque detrás de ustedes y al frente mío hay muchas personas que preparan esto. Dios les pague a todos ustedes. Los invito a que ahorita a las 5:30 nos unamos al Santo Via Crucis. Santo Via Crucis por la necesidad de cada uno de nosotros y las necesidades del mundo. 5:30. Que permanezcamos también vigilantes en la oración. Oremos por quienes, yo quiero orar en el Santo Via Crucis por todas las comisiones que siempre nos han ayudado en la parroquia, por todos los que nos piden que oremos por ellos, por cada familia que tiene un paso, los que hoy tendrían el descendimiento, los hermanos Vélez, por ellos, por el descanso eterno de su mamá, por todos los que hoy se unen, tantas personas que estuvieran aquí quisieran estar. Dios les bendiga. Esperemos que Dios nos conceda el año entrante celebrar de manera abierta la Semana Santa con ustedes. Que Dios permita eso. Y asimismo agradecerle al Padre Óscar que como hermano ha querido estar aquí, a pesar de que tengamos que estar muy dispuestos a la cuarentena, que ha querido estar aquí compartiendo y nos acompañará también en la Pascua. Ahora a las 5:30 el Santo Via Crucis, mañana a las 6 de la tarde en honor a la Santísima Virgen María, la tendremos, la que siempre ha salido en las procesiones, estará allí adornando esta salve y este homenaje a María, la Dolorosa, a las 6 de la tarde, y a las 7 de la noche la solemne vigilia pascual. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, en la esperanza de su resurrección. Venga sobre este pueblo santo tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.